¿Cómo estás, mi amigo? No sé cómo tú te sientes, pero en esta mañana o al mediodía o en la noche, yo no sé a qué hora tú puedas ver este programa, tenemos una gran noticia y es acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Cuando Jesús resucita, el poder de la muerte queda quebrantado y esa promesa, ese milagro del poder de Dios puede ser nuestra también. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, la muerte también tiene un fin y va a tener un fin. Y tú y yo y todos los que lo aceptemos a Él, vamos a conocer, vamos a experimentar lo que es la resurrección. Así que quédate con nosotros y seguiremos hablando de este interesante tema. La semana pasada estudiamos acerca de Jesús ante Pilato, ante los soldados, y ya terminamos el Evangelio de Marcos, capítulo 15, con Jesús crucificado. Y como decíamos, el Evangelio de Marcos iba muy veloz. En los primeros 10 capítulos lo desarrolló en 3 años y algo, y los últimos 6 capítulos Marcos los enfoca en la última semana, podríamos decir, o los últimos días de Jesús. Así que en esta semana estamos estudiando, digamos, el centro del mensaje. Recordemos que Jesús había dicho a los discípulos, todavía no hablen nada, no digan nada, pero muchos de los que no eran del círculo cerrado de él decían, eres el Mesías, eres el Mesías. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa donde Jesús no solamente le dice que no digan, sino que digan quién es Él y cuál era el propósito de su venida. Así que en esta mañana vamos a hablar un poquito del mensaje central de que es la resurrección de Jesús. Rubén, ¿qué te ha parecido la lección de esta semana? Está hablando de la resurrección, algo que para muchos no es creíble. Para mucha gente dice no es posible porque la resurrección para ellos es el final. Pero la historia, algunos ateos de la historia creen eso porque dicen no se halló nada, ¿dónde está? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar fe y creer que realmente Él ha resucitado? Mira, el primero es un desenlace interesante, como estabas mencionando. El libro de Marcos se enfoca gran parte precisamente a todo ese desenlace, desde que lo crucifican. Hemos estudiado la semana pasada la crucifixión, su muerte, ahora ya está sepultado y estamos viendo la resurrección. Es interesante que Marcos le dedique tiempo específico a esos detalles, a esos puntos de que, como acabas de decir, inclusive los historiadores ateos de alguna forma tienen que reconocer de que no hay evidencia de que no haya resucitado. Ahora, has hecho una pregunta también que deja pensando, que dice, ¿cómo podemos hacer para que una persona crea? Ahora, hay 2 puntos, y te voy a responder de esta forma. Hay 2 puntos dentro de qué es lo que puedo creer y lo que no puedo creer. Si yo no quiero creer, porque de eso se trata la fe, si yo no quiero creer, si yo no estoy dispuesto a creer, no importa cuántas evidencias te dé. Si tú estás decidido a no creer en Dios por cualquier motivo, por cualquier circunstancia, yo te puedo dar infinidad de evidencias, yo te puedo dar muchas evidencias y vas a decir no, porque aquí hay una mínima evidencia que me va a decir que eso no es cierto, porque no estoy dispuesto a creer. Ahora, y además de eso existe el siguiente planteamiento y es sencillo, y te voy a contar lo que me ocurrió una vez conversando con un amigo que él es cristiano, no es adventista, es cristiano. Estuvimos un poco en este debate de conocimiento, vamos a decir, esto de que mira lo que dice acá, cómo lo entienden ustedes, nosotros lo entendemos así, y un poco, vamos a decir, un poco de discusión en cuanto a la teología. Claro. Al final de cuentas,
no llegamos a una conclusión específica en cuanto a quién tenía o no tenía razón. La intención no era convencer el uno al otro. Nosotros estamos bien seguros de que yo no lo iba a convencer, ni él me iba a convencer en cuanto a esa forma de pensar. Pero cada vez que ocurre algo así, hay algo con lo cual no se pueden debatir y son los milagros. Estoy seguro que a más de una persona le ha ocurrido, y es el hecho de que han vivido milagros en su vida que no tienen nada que ver con la teología. Han visto, tal vez en sus familias, sanaciones que no eran, como dicen, médicamente posibles, situaciones que se han salvado de la muerte inexplicablemente, y tantas otras cosas, e inclusive dentro de nuestras propias vidas, hemos visto la mano de Dios en algún momento de nuestra vida. En mi vida particularmente han pasado muchos milagros, y soy bien claro, no hay cómo debatir a eso. Tú me puedes sacar infinidad de explicaciones, teología, ok, pero no me vas a convencer de que Dios no ha actuado en mi vida. Entonces yo creo que ahí está la parte más interesante en cuanto a cómo convencer o cómo hacer que las otras personas tengan fe, y es lo que yo he vivido. Y es lo que hace de alguna forma Marcos. Marcos cuenta lo que él vivió, cuenta lo que algunos vivieron, pudieron presenciar, y hemos visto, inclusive vamos a ver esta semana cómo es que hubieron unas mujeres que fueron a abrir la puerta y lo primero que hacen en realidad no es contarlo. No lo contaron porque se asustaron, pero después pudieron testificar de lo que habían visto. Como que los seres humanos somos especiales, ¿no? Uh-huh. Porque primero Jesús dice no hablen, y hablaban. Uh-huh. Ahora les dice hablen, se quedan callados. Uh-huh. Algunos historiadores dicen que Marcos capítulo 16 termina con el versículo 8, algunos eruditos, uh-huh, pero otros dicen no, que termina hasta el 20, uh-huh, o el 16, no estoy seguro cuál es el último versículo de Marcos 16, pero otros dicen que termina en el 8, otros dicen que termina más allá, pero cualquiera que sea la realidad, siempre tiene una razón. Uh-huh. Una de las razones que dan para que Marcos termine en el versículo 8 es que le dan la posibilidad al lector que él termine, uh-huh, la orden de Jesús, de ir, hablar, ir y predicar. El versículo 6 a mí me llama mucho la atención porque hay una aplicación para mi vida. En el versículo de memoria esta semana lo ponen ahí. Y es cuando van las mujeres. Uh-huh. Dice que había una piedra grande puesta. Esa gran piedra, pues, me imagino que los soldados romanos, varios soldados romanos la pusieron, no, uh-huh, solamente fue uno, porque el versículo, y Marcos es muy detallista, dice que era una piedra grande. Uh-huh. Cuando ellas llegan, ya la piedra está a un lado, y estaba un ángel, un joven sentado sobre la piedra. Uh-huh. Entonces ellas llegan y se asustan. El versículo dice, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. Las dos frases que están ahí, ha resucitado, no está aquí, a mí eso me lleva esperanza. Uh-huh. No está aquí. O sea que la muerte no tiene poder para retener al Hijo de Dios ahí. Uh-huh. Y esa es una promesa para nosotros. Porque el apóstol Pablo nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Uh-huh. O sea que no hay, digamos, por qué nosotros llenarnos de una tristeza que nos lleve a la depresión y nos lleve, digamos, a una situación lamentable de sentirnos tan abajo cuando alguien se nos muere, si esa persona muere en el Señor. O sea que la muerte no debería tener tanto significado para nosotros porque ya tiene un remedio, ya tiene una solución. Y por eso que Pablo dice, no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por eso, pero mira, y acabas de mencionar algo interesante. Nosotros cuando hablamos de la muerte, nosotros entendemos, no podemos quitar el dolor de esa separación. Uh-huh. No podemos, como dices, sacar de discusión o sacar del juego, vamos a decirlo así, el dolor de la separación. Uh-huh. Si muere algún familiar mío, obviamente me va a doler esa separación, pero
no voy a entrar en desesperación. Y ahí está la diferencia. La diferencia es esa desesperación en las que muchas veces en algunas situaciones he visto de las que las personas se desgarran por esa separación, se desgarran porque hubo una muerte y la consideran una separación eterna. Si hablamos de la parte de las personas precisamente que crean en Dios, van a resucitar y van a tener esa satisfacción de vivir con Dios nuevamente, yo creo que ahí está la esperanza, número uno. Pero llevándolo un poco más a algo más personal, a algo más vivencial, porque no creo que no todos nosotros perdemos un familiar cada rato, cada día o algo así. Pero sí hay otra cosa. Nosotros muchas veces he mencionado tal vez el hecho de que muchas veces creemos en dos dioses distintos. Yo estoy seguro que si tú le preguntas a un cristiano si cree que Cristo resucitó, te va a decir que sí. Y le vas a preguntar a esa misma persona que cree en Dios, le dice, ¿tú crees de que Dios hizo esto? Todo lo que menciona la Biblia, que resucitó, que sanó enfermos, que resucitó muertos, que curó a leprosos, que dio vista a ciegos, te van a decir que sí. Sí, porque lo dice la Biblia y lo creen con toda la fe. Ese es uno de los Jesús, uno de los Dios que a veces creemos. Y el otro Dios, ¿por qué lo digo el otro Dios? Es aquel que no puede hacer nada en mi vida. O sea, yo creo que Cristo le dio vista a un ciego. Yo creo que Cristo resucitó a los muertos. Yo creo que Cristo también resucitó cuando él murió. Yo creo que Cristo sanó a infinidad de enfermos. Yo creo que Cristo sanó a la mujer del flujo cuando apenas, solo con tocarlo, y qué gran muestra de fe. Pero yo creo que Jesús no puede ayudarme en mi problema en el trabajo. Yo creo que Él no puede ayudarme en mis problemas familiares. Yo creo que Él no puede. Entonces tenemos esta creencia en dos dioses distintos. Creemos todo lo que dice la Biblia, entre comillas, pero cuando nos toca vivir a nosotros ese problema, decimos, no, Dios no está. Y ahí viene creo, el punto de, nosotros podemos haber vivido muchas cosas, pero en realidad creemos, en verdad creemos lo que dice la Biblia, y no solo creerlo de la boca para afuera, sino lo vivimos así. Vamos a pasar dificultades, sí. Estas mujeres van desconsoladas porque habían perdido, como dice, a Jesús, encuentran un milagro y empiezan a partir de ahí. A partir de ese instante es que ellas empiezan de alguna forma a contarlo, pero al comienzo tuvieron miedo. Pero, insisto, muchas veces, a pesar de que creemos que Cristo resucitó, nos olvidamos de que ese Cristo tiene el poder para sacarme de mis problemas. Y es la parte bien difícil. Yo creo que el plan de la salvación, el plan de llevarnos a vivir con Él, nuestro Señor Jesús, por eso se humanizó, por eso se mezcló, se metió en la humanidad, para motivarnos a nosotros a relacionarnos con Él. Y entonces no ver a Jesús, el Jesús de las mujeres que fueron allí a la tumba, no ver a Jesús como el Jesús de Moisés, el de Pablo, sino como mi Jesús también. Yo creo que ahí está el detalle, como tú decías, esa experiencia que nosotros necesitamos tener. Porque como decía una de las preguntas, ¿qué tú le dirías a alguien que te diga, ¿crees que Jesús ha resucitado? Por eso, mira, si alguien me hace esa pregunta, ¿crees que Jesús ha resucitado? Como te dije creo al comienzo, nosotros podríamos estar en un debate teológico, en un debate de conocimiento y decir, ¿sabes qué? Por esto creo que resucitó, y por esto, y te voy a dar infinidad de definiciones, y mira lo que dice acá. Inclusive he escuchado algunas veces, ok, dime o demuéstrame que Cristo resucitó sin usar la Biblia. Entonces, de alguna forma, tratamos de buscar excusas para no creer. Si yo estoy dispuesto a no creer, entonces va a ser muy difícil que te trate de convencer. Si yo estoy dispuesto a decir, no, Dios no existe, Dios no me va a salvar, no va a haber a veces forma en que te convenza. Entonces, insisto, los milagros que ocurren en la vida de las personas es una demostración de todo eso. Es una demostración del poder de Dios. Entonces, y si yo creo en el poder de Dios, no voy a creer en una parte del poder de Dios. O sea, yo creo en el poder de Dios bajo este concepto. No, el poder de Dios o es todo o es nada. La fe en Dios o es todo o es nada. No debería existir puntos intermedios. No puede haber puntos intermedios donde yo creo que hizo milagros, pero yo creo que no resucitó. O yo creo que resucitó, pero yo creo que no puede arreglar mi vida. Yo creo que hizo esto, pero no, o sea, o es todo o es nada. Y ahora, y no solo eso, porque la lección también nos habla un poco ya de
¿qué debemos hacer? Y lo que estabas diciendo, ¿cómo testifico a alguien que no quiere creer? ¿Cómo llego a una persona que no quiera creer? Entonces yo creo que ya ahí nuestra responsabilidad viene, no siempre, y es mi forma de pensar, no siempre es, voy a agarrar la Biblia, siéntate al lado mío, te voy a enseñar quién es Jesús. No, yo le tengo que enseñar tal vez primero con mi vida, quién es Jesús, cómo es que Jesús cambió mi vida, cómo es que Jesús me transformó, cómo es que Jesús hizo ese cambio, y esa persona tal vez va a tener el interés de saber qué ocurrió en mi vida para que haya ese cambio, y es cuando yo en ese momento le voy a decir, mira, aquí aprendí todo eso, aquí está el cambio. No puedo ir corriendo siempre, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, porque muchas veces las personas no quieren leer una Biblia. Quieren verte. Quieren leerla en tu vida, ¿no? Entonces tenemos acá unas mujeres que van y encuentran que ya la tumba está vacía. Y me gusta lo que dice el ángel, como lo repito, ha resucitado, no está aquí. En lo personal, para mí Él vive. Él ha resucitado. Porque mi experiencia con Él me lo dice. En mi vida, en mis situaciones críticas, en mis situaciones graves, en mis situaciones complicadas, Él está vivo. No está ahí en la tumba, está en mi vida, está en mi relación con Él cada día, en mis situaciones complejas de la vida, en los problemas que enfrento. Ahí está el Jesús resucitado. No se quedó allá en la historia pasada, no se quedó ahí en las hojas de la Biblia, sino que es mi compañero de vida. Por experiencia, para mí, Él está vivo. Y es una experiencia a la cual el Señor nos invita, le invita a usted, querido amigo, que está ahí detrás de la cámara, a relacionarse con Él. No importa lo que pasemos, lo más grave que el ser humano puede pasar y enfrentar es la muerte. Pero con Jesús, la muerte tiene solución. ¿Qué le dirías a alguien para cerrar? Con Jesús ha resucitado, no está aquí. Yo creo que tratar de poner este pensamiento. El hecho de que, como dijiste, el hecho de que Jesús haya resucitado tiene que significar algo más que lo que diga un versículo, lo que diga la Biblia, hasta lo que pueda decir de boca. El hecho de que Jesús haya resucitado tiene que significar algo en mi vida. Si Jesús resucitó y yo puedo creer de la boca afuera y no hay un cambio en mi vida, entonces en realidad no resucitó para mí. Tiene que haber algo, tiene que haber una transformación. Cuando nosotros conocemos a Dios como debe ser, tiene que haber un cambio. Porque si no, como dice, como dice, hasta el diablo cree, pero no quiere decir que por eso lo sigue. Correcto, entonces yo creo que el mensaje para cada uno de nosotros que está tal vez detrás de cámara, nosotros sabemos y creemos de que Dios resucitó, de que Cristo resucitó, pero que eso qué significa en mi vida diaria. Llevemos un testimonio a los demás, no siempre es una Biblia, no siempre tiene que ser un versículo, sino que llevemos un testimonio diciéndole, mira cómo ese Cristo que resucitó, cómo cambió mi vida. Gloria a Dios. Hemos concluido este trimestre, entraremos a otro trimestre, el Evangelio según San Juan. Te invitamos a seguir con nosotros, que Dios te bendiga.